gracia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Rápido hemos hablado del tema. Quisiera reforzarlo y agregar algunas cosas más para entender. Nuestra cita bíblica está en Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Ezequiel 28, 18. Con la multitud de tus maldades y tus tratos deshonestos, contrataciones en la versión original, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, que te consumió, y puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que, mira, lucero. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la palabra contratación? Significa recular, comercio, mercadería, tratos deshonestos. Ahora, si nos ubicamos un poco en el panorama bíblico, aunque esta es una forma de animar que hay de visualizar, dice que hemos hablado, hay 3 tabernáculos, como lo ha habido en el desierto. El tabernáculo que caminó por el desierto, el tabernáculo de Salomón y el tabernáculo celestial, son 3. Pero de la misma manera también hay 3 tabernáculos que componen un poco en la cristiandad, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Sigue el tabernáculo celestial, porque la Biblia dice, no, todo sacrificio que se haga en el terrenal no puede suplir, o sea, no es perfecto como lo hizo Jesús. Entonces cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ponía en el caporet, en la tapa de la arca, ponía su sangre, y eso implicaba que perdón de los pecados. Pero como hizo una reconciliación aún cósmica, dice que Jesús subió al verdadero tabernáculo, ¿ya? Porque nosotros somos copia del original. Y ahí, como usted ve en la figura, entró y puso su sangre en el propiciatorio y logró eterna redención. Y aún esta situación para nosotros sigue. O sea, ¿cómo le explico? Antes era el sumo sacerdote el que hacía constantemente esto. Ahora mi Señor sigue. Puedo entrar a su trono. Su sangre todavía sigue siendo efectiva. Pero ya no tenemos que matar un cordero, nada. Entonces Jesús, cuando entró, al tabernáculo celestial, hizo esa obra. Entonces, pero dentro del tabernáculo terrenal seguía esa situación hasta que nosotros vinimos y nosotros adoramos al Señor. Esa palabra contratación que hemos hablado viene de la palabra raká, que significa literalmente viajar para comerciar, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Lucero agarró esta administración, no la hizo correctamente, la usó para su propio beneficio. Ahora, uno dice, ¿cómo puede entrar la iniquidad en el cielo? O sea, ¿cuál es la situación? Si nosotros pensamos que es en la tierra nomás, pero en el cielo hubo una rebelión y un ángel se rebeló, Lucero, ¿ya? Entonces, ¿qué quería él? Ensalzarse, gloriarse, y ahí nació la maldad en él, la iniquidad, ¿no? Entonces, como este otro hombre, Elí, pasó lo mismo, la profanación del santuario. Ya la cita es Ezequiel, perdón por la equivocación ahí. ¿Qué dice? Con la multitud de tus maldades y tus tratos deshonestos. Ahora, ¿qué hizo? Profanó, ¿qué? Su templo. Ahora, pero estoy hablando de 3 templos, el celestial, el terrenal y nosotros somos templo. Entonces, ¿qué hizo? Lo contaminó, lo deshonró, lo degradó, lo humilló, lo manchó. ¿Cómo puede hacer eso en el cielo? Por eso dice que otro querubín lo botó a este lucero, ¿ya? Ahora, santuario es mikdash, esa es la palabra, significa lugar sagrado, consagrado, casa para Dios, ¿ya? Entonces, ese monte de Dios, al monte dice, ahí estaba el trono de Dios, es el hogar de Dios que nosotros no podemos conocer, pero es el hogar, y ahí está el verdadero tabernáculo. Ahora ese tabernáculo y él mismo se ensució. ¿Por qué? Porque hizo un contrato con una multitud de ángeles. ¿Para qué? Para rebelarse contra el Señor. Ahora, veamos un poquito el santuario celestial, Jeremías 17:12. ¿Qué dice? Un trono glorioso puesto en alto desde el principio es el lugar de nuestro
santuario. O sea, el santuario que tenemos, bueno, nosotros ya no, nosotros somos el templo, pero el santuario que tenía Israel era terrenal, lo habían fabricado según el modelo que les había dicho Dios. Pero desde un principio, hermanos, no sé desde cuándo, en la eternidad pasada, ya había un lugar alto, y ya había un tabernáculo, o sea, un santuario desde el principio. O sea, el santuario que tuvo Moisés fue una copia exacta de ese santuario. ¿Ya? Pero con nosotros ese santuario ya pasó, porque el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Entonces nos constituimos cada uno de nosotros en el templo de Dios, y como templo nos reunimos. Es por eso que ya no hacemos los ritos, ya no hay esas cosas. Nuestro templo, como somos nosotros, nos reunimos en este local, ¿ya? Entonces Jeremías me está diciendo, desde un principio ya hubo un santuario, ¿ya? Ese santuario fue copia acá en la tierra del original. Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré en lo alto. Entonces, ¿dónde estaba ese santuario? En el alto. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿En qué momento de la eternidad habrán sido creados los ángeles? Pero hubo una creación, y ahí lo creó al lucero. Este lucero vio este lugar alto cuando entró en su corazón la maldad, y dice que este lugar alto está junto a las estrellas de Dios. Y Satanás, lucero, quiso levantar su trono en el monte de testimonio, donde es la misma morada de Dios. Ahí estaban los serafines y querubines, ¿ya? Entonces, sobre esas alturas quería subir el enemigo. Entonces, ese es el tabernáculo. Y el otro tabernáculo, el 8.1 en Hebreos, nos va a seguir hablando de esta manera. En suma, en cuanto acabamos de decir, ¿ya?, se reduce a esto: tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos. Ahora, Él está sentado, pero la obra de su sangre para perdonar continúa. Él tiene ahora las vestiduras, si usted lo ve, Él tiene las vestiduras. Y está el pectoral, están las piedras, con eso se paseaba a Satanás piedras, aunque estas son más que las que tenía Lucero. Y Él sigue poniendo la sangre, o sea, la sangre sigue siendo efectiva para nuestras vidas. Entonces este es un santuario lejos en la morada del Señor. Y ese santuario que les estoy hablando hoy, está diciendo la Biblia, ¿no ve? Nos está diciendo, en suma, cuando acabamos de decir, se reduce a esto: tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos, y Él es el ministro o sacerdote del santuario celestial. Entonces hay un santuario, ¿dónde? En los cielos. La que ha habido con Salomón, con Moisés, que era una copia de ese tabernáculo, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Y es ministro, Él es ministro o sacerdote del santuario celestial y del verdadero tabernáculo erigido por el Señor y no por hombre alguno. Por eso, tratar de presentar corderos nunca va a ser perfecto. Él fue el cordero, Él fue el último sacrificio, y con su sangre nos ha redimido. Ahora, miren, si nosotros hacemos un poquito analizando, ¿eso lo ensució? Podría haberlo ensuciado de alguna manera, porque ¿se acuerda? La sangre redime aún en los cielos y en la tierra. O sea, la sangre no solamente fue para la tierra, sino reconcilió las cosas en el cielo mismo. Entonces, ¿qué pasó en el cielo? Hay cosas que son un misterio, hermanos. ¿Qué pasó? Se reveló. ¿Cómo se contaminó? ¿Se habrá contaminado hasta qué punto, hasta qué extremo? Ahora, una vez que nosotros conocemos ese santuario celestial, hay otro que es el terrenal. Miren, después me harán un santuario, otra vez la palabra Migdash, para que yo habite entre vosotros. ¿No ve? Ahora, si usted lee bien la cita bíblica, no es el santuario para que habite Dios, si lo leemos. Después me harán un santuario para que yo habite ¿en quién? En nosotros. O sea, se está ya proyectando cuando el Espíritu viene a vivir a nosotros. O sea, no es que su hogar no lo aprisionaba, porque Salomón dice, no, ¿cómo puedo hacerte un santuario terrenal? Porque tu gloria no la puedo llenar. O sea, tú estás en los cielos, tu gloria rebasa los cielos. Entonces, Dios, para presentarse, para que el hombre se relacione con Él, hizo este tabernáculo a través de Moisés. Pero en nosotros vino a vivir, se reunía, ahí estaba Dios. Todo su mobiliario debería ser, ¿qué cosa? Una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Entonces, hay un tabernáculo original que está en los cielos, otro tabernáculo terrenal con una réplica exacta, ¿ya?, del celestial. Entonces, cuando uno estudia Éxodo, ve, ¿no?, todos los pormenores de ese tabernáculo, hasta las capas que tenía, todo tiene un simbolismo.
¿ya? Entonces, ese tabernáculo, ¿qué merece? ¿Ya? Mas dirás, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Porque allá en el cielo es una reverencia total de los ángeles. ¿Se acuerdan? Los serafines cubren sus rostros, sus pies, y con sus dos alas vuelan. La reverencia es total allá. Es tal que los querubines son guardianes de la santidad de Dios. O sea, no puede haber. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento este lucero hizo contratos? ¿Y qué ofreció? No nos dice, porque Adán le hizo el mismo contrato, ese mismo comercio. Le pregunta a Eva, ¿no? Y le dice, ¿debes comer de todo árbol? No, Dios me ha dicho que no comamos, porque si comamos de este árbol vamos a morir. Y él que le dice, no, no morirás. Le hace un trato, un comercio, y es ahí que Eva y Adán caen. Entonces se tiene que tener un respeto. Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. O sea, no podía ni guardar luto. Esto significaba que el sacerdote, si moría alguien, se rasgaba las vestiduras, se ponía ceniza, se sacaba el turbante, se sacaba los calzados. Pero Dios le está diciendo al sacerdote, no puedes contaminarte. O sea, no puedes. Tú tienes un servicio, un llamado en la iglesia. Esto es fuerte, ¿no? Aún muriera alguien para nosotros, hubiera una situación muy fuerte en nuestras vidas, no puedes, porque te contaminas, dice. Entonces, el llamado es un llamado con consagración. Entonces, llevo las vestiduras, no puedo, o sea, no puedo, hablaré de mí para decir, no puedo yo dejar el ministerio, bueno, porque se ha muerto alguien. No puedo, la Biblia dice, no puedes hacerlo esto, porque es de respeto, ya es algo que Dios te ha llamado, ni menos rasgues tus vestidos. A un profeta Dios le dijo, no, te voy a quitar de un golpe el deleite de tus ojos, a tu esposa. No te vas a sacar los calzados, no te vas a arrancar la barba, no te vas a poner ceniza, ni te vas a arrancar los vestidos. Y dice que murió su esposa. Y este hombre no hizo nada de eso, ¿ya? Siguió sirviendo al Señor. El dolor estaba en su corazón, pero nada, ningún aspecto en su contorno le evitó cumplir el ministerio del Señor. En cambio acá, cuando hablamos, Dios nos dice, no, si eres sacerdote, no permitas que algo externo o algo interno te haga quitar tu ministerio. Entonces, un ministerio que el Señor nos ha regalado, que dice, ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. O sea, no podían ni ir donde su padre que ha muerto, porque su entrega era total. Ahora, esto era una manera de enseñar que el Señor tenía, y hoy es lo mismo. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. O sea, yo estoy poniendo mi prioridad al Señor, y al poner, Dios me está diciendo, ese es un requisito, porque vas en salta al tabernáculo terrenal, pero en el celestial todavía es mayor la reverencia, porque nosotros no conocemos eso. Y dice, ni profanarás el santuario de su Dios. O sea, ya teniendo el tabernáculo terrenal, no podemos profanar, no podemos hacer lo que el lucero hizo. Tenemos que tener mucho cuidado de agarrar las cosas del Señor. Vayamos la otra cita en 1 Corintios 3:16. Y el tercer templo somos nosotros, ¿ya? Dios habita en nosotros. ¿Qué dice? ¿No saben que son santuario de Dios? Miren, tabernáculo celestial, tabernáculo terrenal. ¿Y quiénes somos tabernáculo? Nosotros. ¿Ya? Nosotros ya no podemos adorar un templo, una iglesia, ¿no? Alguna vez se escucha y dice, no subas al altar, es lugar santísimo. No, ya no hay eso, ya no existe. Para nosotros somos, y el lugar santísimo es nuestro espíritu que está ahí, donde tenemos comunión con el Señor. Pero nosotros nos reunimos como iglesia y en unidad alabamos al Señor. Por ejemplo, si alguna vez, por decir este lugar más pequeño ya no entramos, no es que este lugar se va a quedar como iglesia, sino este es un lugar donde nosotros nos reunimos. Nosotros somos el templo del Señor. Entonces, tres maneras de contaminar. Uno en el santuario celestial, que lo hizo Lucero. Otro en el santuario terrenal, cuando construyeron los becerros. Y otro que tú puedes contaminarlo en tu vida. Entonces, si Dios vive en ti, puedes contaminar. No saben que son santuario del Señor, y aquel que destruye el templo de Dios, Dios mismo lo destruirá. Entonces yo debo cuidar este santuario, porque ahí le alabamos al Señor, y es el Espíritu Santo que vive en nosotros. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Otra vez el Migdash, ¿ya? Otra vez el Migdash, que han recibido de Dios,
y habita en ustedes, de modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio, por tanto glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Perdón por ser reiterativo. El santuario celestial, que es el original, el santuario terrenal, que ya no lo tenemos nosotros, y el santuario que somos nosotros. Y venimos y nos reunimos en la iglesia, ¿ya? Y le alabamos al Señor. Entonces, ese tabernáculo celestial que estaba en los cielos, ahora ha venido a ser parte de nuestra vida como otro santuario por la presencia del Espíritu Santo. ¿Pero para quiénes? Para quienes han sido lavados por su sangre. Ahora, si seguimos haciendo esto, ¿qué tabernáculo ensució Lucero? ¿Cuál lo profanó? ¿Cuál? ¿Cuál profanó? Los tres. Profanó los tres, ¿ya? Vamos a ver esto con más cuidado. Juan 14:23, mire lo que dice. Jesús le contesta: si alguno me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Entonces Dios hoy, ¿dónde habita? En nosotros. A veces yo escucho decir: no, estoy corriendo a la iglesia, voy a ir a orar porque lo voy a encontrar al Señor. Pues el Señor está contigo corriendo a encontrar, no, pues está contigo el Señor. Por eso dice la Biblia, y Salomón le dijo, no, donde levantemos las manos, Señor, tú vas a mirar este santuario y vas a responder las oraciones. Entonces nosotros al caminar somos un santuario de Dios. Y en cualquier momento, en ese instante, si tú tienes y pides ayuda, en ese santuario puedes ir al Señor. Pero nos congregamos, pues. Ese es el proscartereo, ¿no? El lema del campamento que vamos a hablar. ¿Por qué razones nos congregamos? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Porque dice la Biblia que Él añadía, ¿ya?, gente a la iglesia. Ahora, pero ¿a quiénes añadía? No añadía a cualquier iglesia. Añadía a una iglesia con el concepto original de la Biblia, de los pormenores que dice. Entonces, ahora Él habita en nosotros. Pero aún así a veces ensuciamos nuestra alma, hermanos. Ensuciamos nuestro cuerpo. Pero ensuciar el espíritu sería terrible todavía. Porque cuando el espíritu se enferma, afecta el alma. Y cuando afecta el alma, afecta el cuerpo. Entonces, muchas de las enfermedades, no todas, vienen por esa situación. Entonces, este lucero contaminó, ¿ya? Vayamos otra vez. Con la multitud de tus maldades y tus tratos deshonestos, contratos, racal, comercio, mercadería, engaño, relacionado con astucia. Entonces él fue bien astuto. En un momento dice, vio en su corazón, de su corazón salió la maldad. Y empezó a hacer contratos en el cielo, tratos, pero los engañó a los ángeles. ¿Cómo entró todo eso allá? Alguna vez lo vamos a ver porque el tema es larguísimo, pero entró esta rebeldía en el cielo. Y este ángel empezó a hacer trato con la tercera parte, ¿ya? ¿Cuál era su objetivo? Enriquecerse, quería subir al trono mismo. Entonces, ¿qué usó? El engaño, el fraude, por medio de la injusticia. Entonces, era un engaño, era un fraude. No sé quién me contó, recién alguien me comentaba, ¿no?, de que había ido a esta iglesia, entre comillas, de la Iglesia Universal. ¿Qué se llama el otro nombre? Los que te sacan dinero. Pare de sufrir, ¿no? Me comentaron que fueron y ahí en la puerta lo detuvieron, dice, ¿no? Y le dijeron, cuanto más ofrenda des, más sana te vas a salir. ¿Cuánto has traído? Y una hermana de la congregación había pasado por ahí y pensaba, dice que podían orar por ella, y cuando se paró, ¿cuánto tienes? Le dice, cuanto más des, más vas a sanar. Pero la Biblia dice, es gratis. No nos dice que cobremos, comprad y tomad gratis, dice. Entonces Satanás hizo un engaño. ¿Cómo haría su contrato? Él viajaba todo el universo y agarró a todos los ángeles. Logró que una tercera parte de los ángeles compraran sus mentiras y estuvieran en sus propósitos. Apocalipsis 12:4, de su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando vayamos a ver, dice que irrumpió y algunos los agarró a la fuerza este lucero y echó por la tierra las verdades de Dios y atacó los fundamentos del tabernáculo. Es atacar los fundamentos del tabernáculo, es no hacer como el original. Y hoy se ha atacado los fundamentos. Por eso se dice, no importa, cualquier cosa podemos darle al Señor, y cualquier baile y cualquier coro. La situación está tan crítica que el mundo se ha ensado, pero con Dios no era así, ¿ya? Y en Apocalipsis 12:7 dice,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. ¿Contra quién? Contra el dragón. Hablar de esto es grave. El dragón tenía alas y aún se lo ve con alas. Pero dice la Biblia que cuando lo castigó a la serpiente, los redujo a arrastrarse por el suelo. Entonces, él ha perdido. En Isaías dice la serpiente de alas, dice. Entonces, el dragón tenía alas, pero algo perdió por irse en contra del Señor. Y en Génesis dice que él, cuando le condenó el Señor, ahora se arrastra. Pero aún así tiene un gran poder, mantiene su jerarquía. Entonces, cuando lucharon justamente para que el santuario celestial no fuera contaminado. Entonces, no prevalecieron porque no pueden prevalecer. Ni se halló lugar, o sea, ya no pudo entrar al tabernáculo celestial, ya no pudo estar en el trono de Dios. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Ya? Dragón y serpiente, serpiente y dragón, que se llama su nombre, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces es un engaño total. La alabanza hemos dicho que pertenece al Señor, pero él comerció la alabanza. ¿Ya? La alabanza corrompida, comerciada, hecho mercado y contaminó el santuario. Entonces la alabanza ya no era en el cielo, él era el director, ya no era una alabanza espontánea al rey, al creador, sino él comerció y se agarró estos ángeles. Job 38:7. Ese tiempo todas las estrellas gritaban de júbilo al Señor. Pero ahora esa tercera parte ya no alaba al Señor, sino es toda la contaminación de la alabanza que nosotros vemos. Ese coro angelical que existía, que fue creado por Dios, el enemigo los contaminó. Por eso la sangre estuvo también en el cielo. Hubo una redención cósmica. ¿Ya? Hay un sacerdocio cósmico. Entonces el Señor hizo una limpieza. Ahora, para contaminar el santuario terrenal, comerció también con el hombre. O sea, si fue botado del santuario celestial, había un santuario terrenal. Lo iba a ver. Aún estando Adán, el Señor habitaba en el Edén. Caminaba con él. Entonces, ¿qué le dice? ¿No? Pero la serpiente era astuta, ¿ya? La palabra racal. Negoció, hizo tratos. Y era más astuta que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni le tocaréis, para que no mueran. 4. Entonces la serpiente, que es astuta, que hace comercio, ¿qué le dice? ¿No? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ese contrato siguió, el comercio siguió, y Eva con Adán cayeron. Ahora, 2 Tesalonicenses 2:3 dice eso: él anhela el trono. Quiso subir al trono y anhela el trono en la tierra. Y él por eso lo llama el príncipe de la potestad, el Señor de esta tierra. Nosotros ya no pertenecemos a su reino. ¿Qué dice la Biblia? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y ese hombre de pecado es el anticristo. ¿Qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ataca los cimientos, los fundamentos. Y si ataca los fundamentos, quiere destruir todo lo que es verdadero en la adoración, en la prédica, lo contamina totalmente. Por eso hoy está tan contaminada las situaciones. Necesitamos volver a la palabra del Señor, ¿ya? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si se hace pasar como Dios y se cree Dios, hermanos, lo que está tergiversando con eso es terrible. Por eso hoy necesitamos volver siempre a las Escrituras. Su propósito desde siempre, ¿cuál fue? ¿Ya? Recibir adoración. Ahora esa adoración le corresponde a Jesús. El Padre, al único que le hace que adoren es a su Hijo Jesús. Capítulo 4 de Apocalipsis, adoración al Padre. Capítulo 5, adoración a Jesús. Comparte su trono y comparte la adoración en las alturas. ¿Con quién? Con su Hijo Jesús. Pero no puede haber otro más. O sea, Lucero no puede ser adorado, pero él se siente en el templo de Dios. Esto literalmente tal vez no ha sucedido, porque va a suceder en la construcción del templo, que dice la Biblia proféticamente va a ser reconstruido. Pero si no ha podido en ese terrenal y está esperando, se ha venido a la iglesia.
Y en el trono mismo de los que alabamos y servimos al Señor se ha metido y ha metido su iniquidad y su basura. Y lo peor de la iglesia es que ya no sabe discernir, ya no puede entender, ya no conoce, entonces ejecuta cualquier alabanza que venga. Ya no es el concepto original que tiene la Biblia. Entonces, esa batalla se aconteció en el santuario celestial. Entonces, ahí se convirtió la serpiente en dragón y lo lanzaron a la tierra. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ya no entra al santuario celestial. Aunque está acusando, dice, aún eso ha sido quitado. Pero se trasladó al santuario terrenal. Y en el santuario terrenal es lo que él quiere destrozar totalmente. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. No solamente engañó a los ángeles, ahora también engaña a la gente que vive en el mundo entero. Pero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hemos dicho que la alabanza le pertenece al Señor, totalmente. Lucifer la comerció. Cuando vayamos en Jubal vamos a ver toda esta proyección de cómo lo ha contaminado, ¿ya? Lo contaminó el santuario. Vino a contaminar el santuario terrenal. En el cielo, esto hemos leído, todas las estrellas que son los ángeles glorificaban, gritaban para el Señor. Ahora también en la tierra se hace eso, pero Satanás logró contaminar la alabanza. Entonces, esa perfección que había en el cielo y que debía hacerse en la tierra con la alabanza, fue contaminado. David, el rey David, fue uno de aquellos que restauró. Con esto para mí es más exacto lo que se dice, ¿no? Restituir el tabernáculo de David. Porque el tabernáculo de David fue una copia del celestial en cuanto a la alabanza. Entonces la alabanza es algo que hay que rescatarla, pero del cielo, no de la tierra. No voy a rescatar de la tierra la alabanza, sino la que Dios me da. Este coro angelical que gritaba y alababa al Señor fue contaminado. Entonces Lucero, ¿qué quiere? La alabanza para él. Y hace todo lo posible para lograr este objetivo. ¿Qué pasó? Vamos a ver esto un poquito más. Hemos avanzado, pero he agregado. Entonces vino a contaminar el santuario terrenal. Por eso las iglesias tienen problemas. Pero nosotros, gracias al Señor, con la palabra nos damos cuenta de eso, discernimos. Entonces cuando llegó, esta fue la primera vez ya en la Biblia que se inicia la idolatría de Israel después de salir de Egipto, cuando sucumben ante el becerro. ¿Qué dice Éxodo 32:5? Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. Los altares son lugares de adoración, son lugares donde se sacrifica, son lugares donde uno va a buscar al Señor, los altares. Si bien no había un templo terrenal, ahí estaba el altar como un sinónimo de templo. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahvé. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este tabernáculo terrestre va a ser profanado. Pasó muchas cosas. En Ezequiel habla, inclusive dice que había pinturas de demonios, hasta de mujeres desnudas. Dice, cuando el Señor le agarra al profeta por los cabellos y le dice: vas a ver cómo está mi iglesia. Entonces contaminó el santuario terriblemente. Entonces este altar es un lugar alto donde se ofrece sacrificio, y lo contaminó. En vez de levantar al Señor, levantó ¿qué cosa? Un becerro, ¿ya? Entonces Aarón dijo: no, este es el Señor, nuestro Dios, que nos sacó de Egipto. Hagamos una fiesta. Y al día siguiente hicieron una fiesta. Olvidaron todo principio. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto? Ellos dijeron: está tardando Moisés, tal vez ya no vuelva. Entonces, haznos dioses, les dijeron a Aarón. De la misma manera hoy, muchos están, hermanos, en la situación de decir: Jesús está tardando. Y como está tardando, están construyendo un becerro. Se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de la enseñanza que nos da la Biblia. Entonces, ¿qué hicieron? Sacrificios delante del becerro y dijeron que es Dios. Se inclinaron ante él, comieron, bebieron y se divirtieron bailando y cantando. Hoy he visto que, como digo, ya no quiero mencionar mucho, pero se ve, hermano, son fiestas totales, con matracas, con disfraces totales. Entonces, lo que Dios me dice es que tengo que cambiar. Nehemías, lo que sostiene Éxodo, miren: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto,
y cometieron, ¿qué cosa? Grandes abominaciones. Nehemías es fuerte. Y la palabra abominación es algo que es una injuria, un insulto al Señor. Entonces, en la fiesta que ellos hicieron al Señor, esa fiesta era un insulto a Dios. Y esa fiesta que estamos hablando era especialmente musical. Pero no era para adorar a Dios, ¿era para qué? Para pasarla bien, para divertirse, ¿ya? Entonces, la anterior vez decía, una iglesia jamás tiene que venir a divertirse con la alabanza, ni hacer un tiempo de espera o entretenimiento. La alabanza es estar en la presencia de Dios, darle lo mejor a Él. ¿Ya? En el campamento vamos a hacer danza, va a haber muchas cosas, pero no vamos a permitir que la falta del respeto al tabernáculo se vaya. Y creo que no es necesario decir, pero estamos aprendiendo. Porque si lo convertimos en una diversión, o en un juego, o en un entretenimiento, estamos blasfemando contra el Señor. ¿Qué hicieron? Se regocijaron, reírse a carcajadas, burlarse, deshonrar, acariciar, hasta llegaron a un carácter sexual. Tanto fue la danza que hubo ya una danza en parejas, y esto derivó en toda una orgía sexual. 1 Corintios 10:7 dice, no sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿ya? Y la palabra jugar es bailó, burlarse, desenfreno en el juego. Miren, hay posiciones ministeriales. Cuando estaba estudiando esto, hay posiciones ministeriales. La anterior vez les dije, no, hay tanto que decir que no puedo abarcar más, a ir más, pero hay posiciones. Éxodo 32, 15, 19. Veamos. Y volvió Moisés y descendió del monte. ¿Por qué descendió? ¿Por qué descendió? Porque estaba arriba, ¿ya? Ahora, ustedes saben la historia. Josué, ¿dónde se quedó? ¿Subió Josué? No, ¿dónde quedó? Al medio. ¿Y Aarón? Abajo. ¿Ya? Los niveles que hemos hablado se relaciona con eso. Dice la Biblia, y volvió Moisés y descendió del monte. ¿Con qué volvió? Con las tablas de la ley, revelación, mandamientos de Dios, ¿ya? Escritas por ambos lados, de uno y el otro lado. Estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, o sea, cuando desciende Moisés, ahí estaba Josué esperando. Y cuando está esperando Josué, dice, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, ¿ya? Entonces él está en el medio, no escucha como Moisés escucha. En cambio Moisés, ¿qué dice? Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Josué no puede discernir como Moisés, porque Josué está en las alturas, Josué está en dimensiones celestiales, ¿ya? Moisés está en dimensiones celestiales. Moisés subió, encontró una relación con el Señor, Dios le dio los mandamientos y tenía la forma correcta de ¿qué? De manejar las cosas, y estaban los estatutos. En cambio Josué estaba en el nivel de preparación de discipulado, no pudo subir como Moisés, pero él entró a la tierra prometida, no entró Aarón. Pero Aarón, hermanos, en este caso, Josué está en un nivel de discipulado para llegar a ser un ministro y amigo de Dios. Y Josué pues se le presenta el ángel y le dice, no, quítate los calzados de tus pies, como a Moisés. El discípulo se convierte en un maestro. Pero el otro, depositario del sumo sacerdocio, se queda abajo y ya no discierne. Y él, al no discernir, construye ¿qué cosa? Un templo. Ahora, eso es lo que nosotros queremos ver. Josué no puede discernir. Entonces hoy existe una dimensión, ¿cómo les puedo decir? Una posición que de algunos todavía no sabemos discernir la verdadera alabanza. ¿Y qué escuchamos? Escucho gritos de guerra. Esa es una tradición. Si estamos acá, miren, esta es la Biblia Nuevo Pueblo. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Ahora, ustedes imagínense pues cuando decimos un grito de guerra, y otros dicen, manos que han vivo. O sea, podemos gritar gritos de guerra, pero habría que discernir si lo estamos haciendo correctamente al Señor. Porque no es que gritemos o hagamos, que es parte de lo que nos dice la alabanza, sino cómo lo hacemos, y deberíamos hacerlo en el concepto original. Y en este caso, cuando Josué oye,
él escucha gritos de guerra, gritos de batalla en el campamento. Pero el que está arriba discierne. Y miren, esta versión me gustó. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Contestó él: no es grito de victoria, no es grito de derrota. ¿Qué dice? Son otros cantos lo que oigo. La pregunta es: ¿qué otros cantos era? Le estaban cantando al becerro. ¿Quién no supo discernir correctamente? Josué, porque está en el nivel de ascenso. Él va a ascender. Pero había uno que, siendo el sumo sacerdote, que estaba abajo, no logró discernir nada y fue apabullado por el pueblo y construyó el becerro. Si hacemos como hemos hecho un bosquejo de los niveles, los que quedan en el atrio son creyentes, creen todo, no tienen un discipulado que los forma. En cambio, uno tiene que ir al lugar santo, ¿ya? En el lugar santo están los panes, pero avanzar más hasta el lugar santísimo para discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, este discernimiento viene de acuerdo al nivel que yo suba. Y en el nivel, ahora no estoy hablando de gnosticismo, no conocimiento, no, estoy hablando de que yo sé más la Biblia, estudio la Biblia y mi relación con Él es más fluida. Mi entendimiento, mi conciencia, mi intimidad, lo que Dios habla a mi espíritu, se hace más latente. Entonces, al hacer esto, puedo discernir. Entonces, usted va a ver prácticamente a través del Espíritu qué es correcto y qué no es correcto. Y ahora esa es una tarea, por ejemplo, ¿sobre quién? Esa tarea ¿sobre quién recae? Recae sobre David. Aunque yo estoy ahí, pero se examina. Tenemos que discernir si una alabanza está adorando al becerro o está adorando a Dios. ¿Ya? Entonces necesitamos. Otro que tiene que discernir es Juan Carlos con el otro ministerio. Discernir si la letra es el canto para Dios o es otro canto que es al becerro. Ahora, para recordar, ¿se acuerdan los niveles de revelación? El atrio, evangelismo, buenas nuevas. Ahí escuchamos el evangelio, pero es el atrio o es el desierto donde caía el maná. Entonces tenían pan, es el patio, hermanos, donde están. Ya nos revela a Cristo, recibimos a Jesús como Salvador, pero ¿cómo hemos oído esa fe? A través del oír. ¿Ya? La fe viene por el oír. Recibimos esa palabra y creímos. Ya no creímos cualquier cosa, creímos en los que nos dio el pastor o el hermano, el amigo que nos habló de la palabra del Señor. Creímos. Pero si solamente ahí me he quedado, me he convertido ¿en qué? En un oyente, en un creyente, nada más. Y no he subido al siguiente nivel. Entonces mi nivel de revelación queda ahí. Entonces se hace pues las barbaridades que se hacen. ¿Ya? Es maná del desierto, pero no hay ascenso. En cambio, en el lugar santo están los panes de proposición, los panes del rostro, los panes de la presencia. Entonces en ese lugar, en una mesa ponían 12 panes, 6 en uno, 6 en otro. Y alguna vez dije, ¿no? Bien especial, los 66 libros de la Biblia, ¿ya? 6 en un lugar, y esos panes se lo presentaba en la presencia de Dios, pero se lo cambiaba para cada sábado, se lo cambiaba ese pan. Entonces ese pan siempre tenía que ser, no quiero decir cambiado, sino evolucionar, aprender la palabra. ¿Y eso cómo se hace? A través del discipulado. Es por eso que Josué estaba en el intermedio, porque su maestro era Moisés y estaba discipulándolo. Entonces el discipulado nos hace ir ¿a dónde? A lugares escondidos. Ahí empieza la escuela del Señor y los discípulos son formados y se convierten en siervos de Dios. ¿Ya? Los siervos obedecen al Señor. Pero debo seguir al siguiente nivel, que es el lugar santísimo. Ahí estaba Moisés, en la misma presencia de Dios. Entonces cuando él oía bien. En cambio, Josué, en ese nivel intermedio, no supo todavía discernir bien la situación. Entonces Moisés le dice, no es, otros cantos son, Josué. Y cuando bajaron, constataron esta situación. En el lugar santísimo están guardadas las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, esa revelación, lógicamente, es con el maná escondido. Dice, no, yo le daré que coma el maná escondido. O sea, 3 tipos de maná. El maná en el desierto, el maná en el lugar santo y el maná en el lugar santísimo. En cambio, muchos se han quedado con el maná en el desierto.
En cambio nosotros que estamos reunidos acá estamos con el maná del lugar santo. Pero cada uno de ustedes al aprender tiene que entrar al lugar santísimo, donde Dios le va a revelar cosas, le va a preparar y va a ser un momento muy especial. Y ese lugar es para ministros y para amigos. Porque Jesús dice, no, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Porque le contaré a mi amigo. Cuando estaba yendo con Abraham a Sodoma y Gomorra, le acompañó, ¿no ve, Abraham? Y ahí el Señor dice, ¿cómo no le voy a avisar a mi amigo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Entonces estaba sacando los tesoros escondidos. Y le dice, pues voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ahí es como amigo, Abraham dice, pero Señor, si hubiera 10, entonces es un plano más arriba. Cuando Moisés bajó, se puso furioso, porque de verdad en el campamento había una orgía, ¿ya? Estando a la mitad, uno no puede discernir, ¿ya? Los del atrio se han conformado en ser oyentes y creyentes, ¿ya? En cambio, los que están en un lugar alto, como Moisés, podemos discernir ante la música, ¿ya? Perdón por decir podemos, pero está bien, ¿no? Los que estamos podemos discernir. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo más comunión con el Señor. No solamente vamos a discernir la música como tal, sino vamos a discernir la letra que se canta. Entonces ya no vamos a cantar por cantar. O sea, la adoración no es cantar por cantar. Estás entrando al santuario. Ahí se merece respeto, dice el Señor. Entonces lo que cantes tiene que estar conforme a lo que Dios le dio a Moisés, el original. Y Apocalipsis ya nos habla, porque se abre el tabernáculo celestial y ahí se ve toda la alabanza que hay. Entonces, para que la iglesia cante como en el cielo, tenemos que estar bajo las instrucciones. Éxodo 25:8. Después me harán un santuario, Migdash, para que yo habite entre vosotros. El santuario y todo su mobiliario deben ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Es una réplica exacta. Y yo en el cielo, por lo menos en mi poco conocimiento de la Biblia, no he visto que Dios rescate la música de la tierra para llevarlo allá. No, es la música de allá que tiene que venir acá y no nosotros llevar esta música degenerada que ha caído con Caín, llevársela al Señor. Entonces ahí está el original y la iglesia tiene que ser la réplica exacta. Y eso hemos aprendido nosotros en este tiempo, aunque como les digo, somos una iglesia que está aprendiendo, ¿ya? Que estamos intentando aprender al Señor gracia. Nehemías dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, dijeron, este es tu Dios. Pero ¿cómo se pudieron olvidar? Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Aarón estaba abajo. ¿Y Aarón qué era? Entraba al lugar santísimo. Aarón entraba al lugar santo. Pero ahora, ¿cómo está su nivel de revelación? ¿Cómo está? Bajo por los suelos. Hermanos, si un pastor no se prepara, si un pastor que Dios le ha asignado, un líder no se prepara, ¿qué puede decir? Estaría bajo. Con más razón se tienen que preparar. Ahora nosotros tenemos esta preparación gracias al Señor, pero tiene que haber esa preparación. ¿Por qué? Porque Moisés hizo cometer grandes abominaciones, Aarón al pueblo, Aarón, pero era sumo sacerdote. Entonces se produjo todo este problema. Esta traducción, la Biblia Toz Samá, dice, viendo pues Moisés que el pueblo estaba despojado. Miren, la alabanza errónea, ¿qué hace? Despoja. A ver otra vez, entonces Amad. Viendo pues Moisés que el pueblo estaba despojado. Y Satanás vino para matar, robar y destruir. El domingo hemos hablado de los intestinos que se pudren. Se comía todo el cordero, cabeza, patas, y se comía las entrañas. Y dice, cuando una entraña estaba dañada, cuando la mujer va a tomar las aguas amargas, dice que todo eso le cerraba la matriz. Y cuando se cierra la matriz, hermanos, Satanás despoja, saca. En vez de que la iglesia crezca, disminuye y se va muriendo. Desde que Aarón le había puesto tal con la asquerosa abominación del ídolo y dejándolo desnudo o desarmado en medio de los enemigos. Una alabanza errada, hermanos, despoja y el enemigo entra con todo y desnuda. No hay armas a veces ni contra el enemigo. Entonces por eso la alabanza no logra hacer el efecto que necesitamos en la iglesia, ¿ya? No por los ministros en su situación de hombres, sino en la inspiración que Dios les da, se cambia todo eso.
Si no, me está diciendo que la alabanza mal hecha puede despojar y dejar desnudo y aún desarmado al pueblo del Señor. Entonces no es cualquier cosa, hermanos. Un culto abominable. Ya le dijo Dios a Moisés que le diga al faraón: deja que mi pueblo celebre fiesta. Pero esa fiesta, ¿en qué se convirtió? Porque la fiesta en el monte Sinaí era para recibir las órdenes de Dios, para recibir la ley. Pero ¿en qué se convirtió? En una fiesta abominable. La palabra abominable es neatzá, blasfemia, injuria, infamia. Entonces las reuniones que no estén conforme a su palabra, hermanos, ¿cómo está? Dice la Biblia, es una blasfemia, es un insulto al Señor. Ahora, la ignorancia, muchos lo hacen por ignorancia, pero la Biblia está diciendo que estos tiempos tenemos que salir de la ignorancia, y Dios va a derramar maestros, va a derramar hombres que nos aclaren la verdad. Pero hay iglesias, y Dios nos guarde a nosotros, hermano, y ustedes están en toda la libertad en el Espíritu del Señor de corregirnos a mí y a David si alguna vez, de alguna manera, estamos desviando estas situaciones. No podemos desviarla. Entonces hay sabiduría en la multitud, pero no en cualquier multitud, en una multitud que tiene el Espíritu Santo. Porque si no, ni yo, ni Pastor David, ni Johnny, que también es pastor en la congregación, los tres que estamos acá en la cabeza, pudiéramos detener los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos despojados, estamos desnudos por la alabanza incorrecta que damos. Entonces necesitamos, gracias al Señor, ser la tribu de Judá, con sus límites, y darle la alabanza que le corresponde. Entonces esa alabanza es como Dios quiere. En cambio ahora, hermanos, el pueblo ya se ha convertido incapaz de discernir. Moisés arrastró todo un conglomerado que nadie dijo: está mal el becerro. Más bien trajeron sus joyas, sus aretes, y construyeron el becerro. Se contagió. Cuando yo veo videos, hermanos, danzando con matracas, con trajes de moreno, y cosas terribles se ve. Se ha traído, se ha mezclado lo del mundo en la iglesia, y eso para el Señor es un insulto y es una blasfemia. Pueden decirme radical, fundamentalista, pero la Biblia dice así. Yo no puedo cambiar lo que dice la palabra del Señor, ¿ya? Éxodo 32:25 es la Biblia del peregrino. Dice: Moisés, viendo que el pueblo estaba desmandado por culpa de Aarón, que lo había expuesto al ataque enemigo. Es por eso, cuando hay alabanza en la casa verdadera, no estamos expuestos al enemigo. Cuando cantamos aquí, Dios va a añadir. Necesitamos hacer ¿qué cosa? La alabanza verdadera. Pero la alabanza se ha contaminado, ¿ya? Sirve como entrada para el enemigo. En vez de que esté el trono de Dios, esté el trono de la iniquidad. Pero lo más grave que yo le digo es que el enemigo despoja, roba. Juan 10:10 dice: no, el diablo ha venido a matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida eterna. Pero una alabanza conforme al corazón de Dios tendría que ser lo contrario, pues, a una alabanza que injuria, que insulta las cosas del Señor. Este libro de Números, como Moisés dice esto: cuando el arca se movió, la Biblia Kadosh, hacia adelante, Moisés dijo: levántate, Yahvé, tus enemigos sean esparcidos, aquellos que te odian huyan delante de ti. Cuando nosotros cantamos la alabanza verdadera y junto con la presencia de Dios que tipifica el arca, ya no nos despojamos, nosotros despojamos y huyen, y sus enemigos son esparcidos. Cantamos una alabanza así, ¿no? Que sus enemigos serán esparcidos. Pero la alabanza tiene que ser conforme al Señor, ¿ya? Entonces, Satanás nunca va a permitir que un pueblo adore a Dios, y para eso va a contaminar. Lo va a contaminar con alguien que tal vez no conozca la palabra y meta algo que no es correcto en las cosas del Señor. No quiere que lo adore antes en el tabernáculo celestial, no quiere que lo adore en el tabernáculo terrenal, y no quiere que adores tú en tu santuario. Es por eso, miren, si en este santuario hay música mundana, ¿qué haríamos? ¿Qué sería para Dios eso? Mira, alguna vez hemos dicho, ¿no? Yo prácticamente no escucho música mundana, a menos que haya puesto una radio con información y se me haya pasado y haya entrado una música así, pero no es que la quiero, ¿ya? Pero oír una música,
si tú eres templo del Espíritu Santo, es insultar y es injuriar. Y eso puede despojarte. O sea, puedes hacer que el enemigo te despoje. No quiere ayer, en la eternidad, no quiere con el terrenal y no quiere hoy. ¿Y qué construyó? Santuarios rivales. Inmediatamente hizo ese becerro y empezó a hacer otros becerros. Primera Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, ¿ya? Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso en Betel y otro en Dan. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, en Judá era la verdadera fiesta. Ahí alababan conforme al Señor, con David que había dejado los instructores. Pero como se había dividido el reino, este rey dice: no, la gente que está conmigo se va a ir a adorar a Jerusalén. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué él hace? Otra fiesta, otra institución sacerdótica, ¿ya? Y hace, como no podían ver a Dios, no había el arca del pacto ni el tabernáculo, él hace otro y construye 2 becerros. Conforme, casi becerro, casi igual a la de Judá. Pero era totalmente distinto, pues. Sus sacerdotes ya no eran instruidos, él los levantó. Él los levantó. Entonces fue todo un problema esto, hermanos. Daniel 8:11. Hoy no va a ser muy largo la lección, ¿ya? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora estoy hablando del anticristo. El anticristo, como tiene la imagen y semejanza de su padre, que es Satanás, va a volver a ir a atacar el santuario celestial. Quiere atacarlo otra vez, ¿ya? Y si no puede, ha venido. Ahora, ¿cómo ataca el santuario celestial? Quiero que me entiendan. En el santuario celestial está Jesús poniendo su sangre por nosotros. Antes era el cordero, agarraban un corderito y ponían la sangre en el propiciatorio. Y eso eran continuamente corderos para cubrir los pecados. Pero cuando vino Jesús, el cordero en totalidad, el que cumple todo, él derramó su sangre por nosotros. Y no solamente derramó acá en la tierra, se fue al cielo mismo y ahí puso su sangre en el lugar santísimo, en la tabla, en el caporet, en el arca del pacto. Ahí estaba, ahí puso su sangre. Y esa sangre, les decía, reconcilió. Por su sangre hemos entrado donde él. Pero lo que hace el anticristo es quitarle eso. No quiere que Jesús sea el sumo sacerdote, ni la sangre sea pues el medio de ir a Jesús. Entonces entra y quita eso. Y de alguna manera, mire, le voy a hacer sencillo, está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Como Eva decía, no lo toques, o sea, aumentó. Y él hace lo mismo. Y él dice, ¿no? ¿Por qué solamente va a ser Jesús el que va a quitar los pecados? Entonces, quita eso y la iglesia deja de adorar la sangre, deja de adorar al cordero y deja de adorar a aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz. Y es por eso que la alabanza hoy ya no tiene pues el concepto de la sangre de Jesús, y hay otras cosas que hay, fue quitado. Entonces, literalmente no le quita el sacerdocio, pero quiere quitar, y él se establece como sacerdote en la tierra y le quita todo ese sacrificio y echa por tierra con enseñanzas falsas toda la verdad de Dios. A ver, veamos, desglosaremos. La palabra continuo es tamid, constantemente, perpetuamente, constante responsabilidad, fuego permanente. Eso tiene que ser continuo. Nosotros, nuestra alabanza es continua a la sangre, continua al cordero inmolado, continua al Padre, continua a ese trono, a los dos, al Padre y al Hijo. Nuestra alabanza tiene que ser continua a Él. ¿Por qué? Porque valoramos la sangre de Cristo, ¿ya? Y ese nuevo cántico lo cantan los ángeles, todos lo cantan. Pero cuando entra el lucero, quiere quitar esa continuidad de cantarle a la sangre, de cantar el precio que ha pagado Él, de que ya no haya responsabilidad en el mantenimiento de la alabanza genuina.
y echa por tierra, viene al terrenal que es, y con falsedades, porque prevarica, dice, y hay un ejército, quita el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, destrozó todo. Qué bueno, hermanos, es que en la iglesia estemos volviendo al principio bíblico para ver qué es correcto y no es correcto. Por la Biblia me dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Esa era una ley para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces yo debo estar con la presencia del Espíritu Santo continuamente para que no me quite la verdad y no lo eche el santuario por la tierra. Ahora, si hoy soy santuario, Él me quiere quitar el sacrificio de Cristo. En Efesios 6 dice: pónganse el casco de la salvación. Cuando protejo mi cabeza con el casco de toda doctrina falsa, de aquello que me está diciendo, no es suficiente la sangre, si no puedes hacer algo más. Pero aquí me está diciendo en Éxodo que el aceite siempre tiene que existir en mi vida. Y el aceite tipifica al Espíritu Santo. Cuando el aceite está en mi vida, yo ardo continuamente como lámpara delante del Señor. Pero es su presencia la que me está guiando. Verso 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, y las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando entró Satanás, quiso tomar y tomó muchas de esas cosas. Levítico 6:3. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, debe arder. Y ese fuego que arde es en el concepto de Dios. Para alabar en la tierra como en el cielo, yo tengo que saber los principios eternos del Señor en alabanza. Ahora ya nos ha dicho, no se puede mezclar, es clara la Biblia. Pero hay muchas iglesias hoy que están mezclando todo eso. La palabra tamid supone eliminar el ministerio sacerdotal. O sea, cuando el anticristo dice quitó el sacrificio continuo, es que ya no quiere que se cante al cordero ni a la sangre. Él quiere ser adorado. O sea, por medio de otras cosas, quiere quitar a Jesucristo del santuario celestial. No lo va a hacer, pero en el terrenal lo quiere hacer. Hebreos 7:26-27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente. Su sangre es la que hace eso, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pero he empezado a ver pues enseñanzas erróneas. Por ejemplo, una verdad echada por los suelos, ¿cuál es? Hay que bautizarse 7 veces. Y hay iglesias donde se bautizan 7 veces. ¿Ya? Esa es una verdad tirada por el suelo, o sea, de la verdad que es una sola. Ahora, hay otras verdades que han sido echadas por el suelo, atacando el fundamento de la iglesia. Entonces, tuviéramos hartas cosas, hermanos. En un tiempo yo escuchaba en la iglesia, decía, no, si no danzas, eres un pecador, ¿no? Te decían así. El pastor me decía a mí, si no danzas, tú no tienes el Espíritu Santo. Y no es así, hermanos, no es así. Ahora, ¿la danza es un producto de lo que tengo el Espíritu Santo? Sí, pero no lo voy a hacer por fuerza. Y fueron esas verdades. Ahora, en un tiempo la iglesia inclusive decía, yo recuerdo, y en algunas todavía mantienen, decía, no, mujer que viene vestida como hombre con pantalones, no es del Señor, ¿ya? Y se las echaba de la iglesia. No había, diremos, un discernimiento de la palabra de Dios. No había un discernimiento. O tener el cabello corto, o muchas cosas, o en los varones, ¿ya? Predicar en este lugar sin corbata era pues un insulto, pero más era la forma que el corazón. Entonces se quería eliminar esa verdad, Jesucristo en el santuario. Entonces Satanás empezó a quitar esas cosas en la iglesia, las verdades. Entonces este cuerno pequeño que es el anticristo quiere estar por encima del sumo sacerdote, ya por encima. El otro día en una vigilia de fin de año dijo, no, el que no baila no va a tener el Espíritu Santo, ni se va a ir con el Señor. Es que a bailar todos, dijo. Eso no es cierto. Se pone por encima de Jesús, ¿ya? Se pone por encima. Daniel 8, 9, 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur
y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Su objetivo es el templo, su objetivo es sentarse en el trono. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, quiere subir, quiere seguir quitando. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Son los ángeles que ha traído, porque quiere ser adorado. Y el verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, fue contra Jesús mismo. Y dice ahí que un querubín, otro querubín, lo sacó y le hizo salir fuego en medio de él y lo echó, ¿ya? Él quiso quitar el sacrificio continuo y echar por tierra el santuario. Y hasta ahora sigue haciendo eso. No quiere que haya una alabanza continua al Señor verdadera, y está echando las verdades de Dios por el suelo. Quiere anular la eficacia del ministerio, quiere anular la intercesión de Jesucristo, pero quiere anular el santuario celestial. ¿Por qué? Porque anhela en su corazón el sentarse en el trono y ser adorado. Por eso alguna vez tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en la iglesia, a quién adoramos. Perdón que reitere, por eso es bueno saber los contenidos de la letra. Tal vez alguna vez David pueda hasta ser pesado cuando les dicen no, pero es que necesito saber, porque si no, ¿qué estoy haciendo? Un insulto, una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Entonces es un trabajo arduo, no es sencillo, en la vida de David y en la vida de Juan Carlos, que están a cargo de ministerios, pero sobre todo en la cabeza de David, ¿ya? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sentarse en el trono. Entonces nosotros vamos a discernir la alabanza, vamos a discernir si tiene la sangre de Cristo que está hablándonos. Volviendo a Tesalonicenses, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de que venga Jesús, primero tiene que manifestarse este mundo de maldad, y va a aparecer el anticristo. O sea, vamos a ver su ministerio de iniquidad, ¿ya? Y vamos a ver de alguna manera cómo él quiere ser objeto de culto, y se llama Dios y es objeto de culto. O sea, quiere que se le adore a él. En estas fiestas que van a venir de carnavales, el centro no es Dios para nada, pues. ¿Quién quiere que se lo adore? Él. Y casi en todas las fiestas. Entonces dice, él se levanta, se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se siente en el santuario de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice, ¿no?, el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y como les dije, hermanos, apoyémonos, ayudémonos, ¿ya?, para poder hacer una palabra sin levadura, ¿no? Como hemos dicho. El Señor, perdón para los que no vino el domingo, un poquito voy a explicar. Dios le dijo a Moisés: prepara panes sin levadura y por 7 días examina tu casa, carga la masa en una tabla y ponla sobre tus hombros, ponle cobertura. O sea, la palabra tiene que ser sin levadura, y este tiempo la tengo que llevar con responsabilidad y con cobertura. Cuando uno no lo hace así, puede el enemigo sentarse en el trono, y sin saber nosotros estamos adorando al becerro. Pero gracias a Dios creo que no, pido a Dios su misericordia, porque estamos cantándole al Señor con una letra que habla de eso. Ahora, como no pudo derribar el santuario celestial, se ensañó con el terrenal. Como hizo su obra en el terrenal, se ensañó conmigo, pues. Y se ensañó con usted, porque dice la Biblia, Él vive dentro de nosotros. Entonces, por eso la alabanza a veces queda por los suelos. En Daniel 8:11 dice, ¿no ve? Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Mire, vayamos a ese mismo en la Castellán, que dice: se elevó hasta el mismo jefe de este ejército y le quitó el sacrificio perpetuo, ¿no ve? O sea, no quiere que adoremos a Jesús, no quiere que adoremos su sangre preciosa. Por eso hoy pues se adora todo, hay toda clase de fiestas, y cómo es a veces en la iglesia, influye terriblemente. Y sigue diciendo, destrozó ¿qué cosa? El fundamento de su santuario. Entonces Dios tiene fundamentos hechos, y el enemigo ha echado por tierra todo eso, ha destruido el fundamento. ¿Y el fundamento qué es? La palabra de Dios. Y eso lo ha echado por el suelo. Esa palabra que está arriba, lugar, dice, ¿no ve? Esa palabra es Macol, significa cimiento, morada de Dios. Los fundamentos fueron quitados. Entonces el enemigo quitó todo fundamento. Y cuando no hay una fundamentación en la iglesia, la alabanza se desvirtúa, cae totalmente. Entonces, ¿a quién se alaba? Al becerro.
Y el becerro es el que toma lugar y se sienta en el lugar santo como si fuera Dios. La alabanza, hermanos, tiene que tener un cambio. Mire, Salmos 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento, Macol, de su trono. Misericordia y verdad van delante de su trono. La palabra Macol es cimiento, morada de Dios, los fundamentos. Ahora la iglesia tiene que tener fundamentos establecidos. Dios nos ayude, Dios nos guarde hasta que llegue el Señor, manejarnos dentro de los fundamentos del Señor. Y los fundamentos del Señor están escritos en la Biblia. Y al Señor gracias que hemos aprendido mucho de lo que es la alabanza. Y no permitamos, hermanos, que este santuario que somos nosotros se contamine. ¿Te imaginas contaminado si tocaras acá? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que hemos hablado hace rato? ¿Y qué más sería? ¿Qué quiere decir eso? Sí, pero ¿qué sería? Una injuria, un insulto. Entonces, ¿quiénes subimos a tocar acá? Bueno, no, yo no toco, ¿no? Pero ¿quiénes estamos acá para la gloria del Señor? Tenemos que examinar nuestro santuario. Porque si con mi santuario arruinado estoy tocando, estoy haciendo un insulto al Señor. Entonces, por eso muchas veces hemos sostenido, ¿no?, que tenemos que tener esos tiempos de oración. Tengo un tiempo, porque a veces lo ensuciamos nuestras vidas. ¿Por qué le lavó los pies a Judas? Porque sus pies estaban sucios con la traición. Pero no solamente a ellos, les lavó a todos. Y Pedro le dijo, no me laves. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no entrarás al reino de los cielos. Entonces el lavarse es algo bien importante. ¿Cómo nos lavamos? Con la palabra del Señor. La palabra nos restaura, la palabra nos hace ver los fundamentos. Y esos fundamentos son los fundamentos eternos que Dios ha hecho. Entonces, hermanos amados, volvamos a los fundamentos. Ahora, Dios va a regalar esto a la iglesia. No solamente voy a estar, muchos hermanos van a encontrar fundamentos. Los fundamentos están establecidos en la iglesia. Este cuerno pequeño se ha ensañado y ha quitado los fundamentos. Alguna vez hemos visto videos donde están pues con toda clase de cosas y nada para el Señor. Y eso complica toda situación. Entonces necesitamos volver a los fundamentos. Las alabanzas que cantamos están al Cordero, están a la sangre, están a quien, a la gloria, la honra sea para Él. Alguna vez, hermanos, si hay alguna situación, por favor, díganos, ya, avísennos. Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, se quitó, se trajo una tercera parte. Y toda esa parte del continuo sacrificio se la tuvo para Él. Pero ¿cómo? Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es por eso que la música fuera prosperado. Y alguna música en la iglesia que como insulto, fuera de cobertura lo ha hecho, prospera. Pero ese es una falsa prosperidad. Pidámosle a Dios, aquí vamos a acabar, pidámosle a Dios que los fundamentos, hermanos, sean establecidos en la congregación. El cuerno pequeño se adueña del ministerio continuo. Pero en lugares donde no tienen conocimiento, acá no tiene que adueñarse, no puede adueñarse, ¿ya? Rechaza el fundamento del mismo santuario celestial, la alabanza y la adoración al Padre, al Cordero y su obra en la cruz. Entonces nuestra alabanza, ¿qué tiene que tener? Al Cordero, a su sangre, al Padre, la honra, la gloria, la redención, el precio. ¿Qué somos por esa redención? Apocalipsis nos habla de todo eso. Una alabanza que no lleve eso, bueno, ahora, si alguna vez por una situación de ignorancia lo hemos hecho, hay que tener mucho cuidado. Y hermanos, con el mayor respeto a ustedes por la palabra que he dado, cuídense de escuchar música mundana. Estarían injuriando, estarían insultando en su templo la presencia del Señor. Borren, escuchen música cristiana. Nuestro fundamento es Él, ¿ya? Y la música cristiana es muy buena y tiene letra que podemos engrandecer a nuestro Señor. No permitamos que el enemigo quite. O sea, ¿cómo quita? ¿Pero qué puede hacer pues una alabanza, una música así? ¿Qué siempre es? ¿No? ¿Pero qué siempre?
Dice que el pecado entra con las cosas pequeñas y se hace grande. Si yo le pido, por favor, en el nombre de Jesús, quite toda música mundana que tenga todavía, ¿no? Quítelo. Yo no, a nadie le voy a quitar su celular para escuchar. Quiero que usted sea consciente. Estamos avanzando. El domingo hemos hablado, hay 7 días que Dios nos ha dado. Estamos hablando del Kairos de Dios. Examine la levadura antes de salir de Éxodo, antes de salir en el Éxodo, antes de salir de Egipto. Entonces, hermanos, no permitamos que el cuerno pequeño se engrandezca en este lugar. Habla blasfemias contra el Señor. Y no permitamos que nos quiten la alabanza. La alabanza es fundamental en la iglesia. Y le vamos a cantar al Señor, al Padre, al Cordero, le vamos a dar la gloria y la honra. Quería comentar todo esto, ¿ya? He agregado algunas cosas más, para que el martes siguiente, sí, con todo lo que les he hablado, usted entienda el arpa de Jubal, ¿ya? ¿En qué consiste? ¿Qué hace el arpa de Jubal? Y cómo el enemigo, a través de Caín, metió toda su influencia de esta música sobre una raza que ha caído. Entonces ahí vamos a ver esa música de afuera, cómo afecta físicamente, espiritualmente, emocionalmente, qué cosas hace. Ya, el próximo martes vamos a ver. Amén. Con esto he querido aclarar, lo he vuelto a repetir un poco lo del anterior martes, pero que quede bien claro y bien sustentado que tenemos que tener fundamentos. Padre, te damos gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.